nuestro programa de hoy, como todos los viernes, con el aporte que nos da nuestro aliado de elpitazo.tv, nuestro amigo César Batis. César, muy buenos días. Dinos, ¿cuál es el desayuno informativo que nos traes? Te escuchamos. Buenos días, Chuy, y buenos días a toda la audiencia. Hoy vamos a comenzar con información una información a la que le hemos estado haciendo seguimiento, como la protesta de las enfermeras y del resto del personal del sector salud. Y tenemos la información del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, asegura que 90% de enfermeras acataron el llamado a paro. Además, médicos de la Concepción Palacios se sumarán al paro de enfermeras. También tenemos la información de que Corporea Amazonas declara emergencia en el servicio eléctrico de Puerto Ayacucho. Han sido constantes los apagones en esa zona, una zona fronteriza del país, muy alejada de la capital, y que solemos no enterarnos de lo que ocurre, pero gracias a que el Pitazo tiene reporteros allá, podemos informar lo que está sucediendo. Por otra parte, el Foro Penal anuncia que suben a 803 los civiles procesados por militares debido a la detención de una joven de 21 años, estudiante de medicina. Además, en Cabimas, quirófanos cerrados y áreas clausuradas por contaminación en el hospital de Cabimas. Por otra parte, Maduro anunció que habilitarán 10 terrenos en Caracas para construir viviendas. Y finalmente debemos comentar que Ledesma anunció que el presidente de Colombia, Iván Duque, irá con todo para el Tribunal Penal Internacional para presentar el caso Venezuela. Bueno, Chugo, esto es todo por esta semana. Esperamos encontrarnos la próxima semana, el próximo lunes. Y recuerden que nos pueden seguir a través de @elpitazo.tv. Además, este fin de semana, como todos los fines de semana, tendremos información, reportajes, crónicas. Uno de ellos, por ejemplo, es la crisis que existe con las pastillas anticonceptivas. Traemos cifras de importación de las pastillas anticonceptivas y cómo esto está repercutiendo en la salud de las mujeres. Muchas gracias, Chugo, y estamos en contacto. No, muchas gracias a ti, César. Era César Batis, el director de elpitazo.com, elpitazo.tv, este emprendimiento periodístico que significa un boquete, ciertamente, en la censura en alianza con las Fuerzas de la Unión. Por eso tenemos lunes, miércoles y viernes el Pitazo madrugador. Efectivamente, hay una situación clara de conflicto en el sector salud. Por cierto, debo recordar, y digo recordar porque quienes siguen las Fuerzas de la Unión han escuchado acá a las personas de esos sectores en lucha. No están solos los trabajadores del sector salud, no están solas las enfermeras. Aquí viene bulliendo de abajo hacia arriba una conflictividad social que es imparable. Pues ustedes escucharon acá a los trabajadores chavistas de Hidrocapital. Ustedes escucharon acá a los trabajadores de Corpoelec, ustedes han escuchado acá a trabajadores de la industria petrolera, a gente que está diciendo, mira, aquí está ocurriendo esto, y nosotros estamos dispuestos a seguir activando en esta espiral de conflicto que no es sino una acción en defensa propia. Hoy la primera plana del diario La Verdad del Zulia nos trae el siguiente gran titular, que seguramente será desgranado con mayor propiedad luego por nuestro colega admirado Pedro García Otero. El gran titular de apertura del diario La Verdad hoy es: 1 millón por semana aumentan precios de carne, huevos y queso. Así abre primera plana el diario La Verdad. El diario 2001 nos dice: hay epidemia de protestas en el sector salud, y refiere en el subtítulo como concretamente en el caso de la maternidad Concepción Palacios, que fue el último de los hospitales del sector Municipio Libertador en incorporarse a la protesta debido a la acción de los fascinerosos, de los delincuentes, de los criminales, de los mal llamados colectivos. Sin embargo, bueno, se integró el Hospital Especializado Maternidad Concepción Palacio a la protesta, y en ese momento hicieron acto de presencia en el conflicto también los representantes de los médicos, de los bioanalistas y de los farmacéuticos, que junto con el personal obrero se sumaron a este paro convocado por las enfermeras, por el Colegio de Enfermeras.
Ahora bien, cabe una pregunta en medio de toda esta situación: ¿dónde está el sector político? ¿Dónde está lo que se supone debiera ser la dirigencia política, dándole cauce, dándole orientación o conectando esta lucha social con la necesaria lucha por el cambio político? Porque al final todas estas luchas de las enfermeras, de los trabajadores de Corpoelec, de los trabajadores de Aerocapital, de los usuarios del servicio de transporte público, etcétera, todo esto termina en una misma pared, en esa pared que significa la ineptitud, la corrupción y la manipulación ideológica del gobierno nacional. Entonces, ¿dónde está la presencia del actor, de ese actor fundamental que es la dirigencia política? Ayer el diputado, perdón, no es diputado, él renunció a estar en la Asamblea Nacional. El dirigente político Andrés Velázquez, una persona que goza pues de nuestro respeto humano y político, en una entrevista que dio en Vivo Play y difundida por TV Venezuela, hizo un conjunto de afirmaciones muy importantes. Él ha hecho una propuesta públicamente de empezar a organizar un paro nacional, y a propósito de eso, esto fue lo que él dijo en entrevista con la periodista Ana Virginia Escobar. Escuchemos a Andrés Velázquez. Como ustedes saben, yo vengo de las filas del movimiento sindical, un trabajador de fila con 14 años de servicio en la siderúrgica del Orinoco. Fui presidente de ese sindicato. Para mí el paro es el inicio de una pelea. Porque con el paro yo puedo determinar un tiempo determinado, valga la redundancia, de ese paro. Cuando yo convoco a huelga, por lo menos en ese aspecto lo señalamos, las definiciones desde el punto de vista de diccionario hablan de que el paro es más una convocatoria patronal que de los trabajadores. Se habla de huelga de los trabajadores. Yo estoy hablando de paro, o en todo caso, más allá de lo semántico, de como lo podamos definir, huelga o paro, lo que queremos es, al final de cuentas, dar una respuesta colectiva de carácter nacional, que frente a una realidad, porque yo digo que aunque la dirigencia política se haga la loca con relación a esto, a esta invitación que estoy haciendo para debatir, porque es lamentable... ¿Están haciendo los locos? Sí, yo creo que sí, porque es lamentable que la población en general ha estado más interesada en el tema y hace sugerencias que la propia dirección política. Para mi gusto me lucen demasiado achantados, porque si tú estás viendo que se para un sector, se para otro, la población protestando por servicios públicos, por hambre, si tú ves que el hambre está acorralando a la población, que la hiperinflación no te permite adquirir ni siquiera el más básico alimento que requieras, si todo eso está ocurriendo, suelto por aquí, uno por allá, aislados unos de otros, ¿por qué no darle un canal que exprese desde el punto de vista orgánico, real? Aquí se vive hablando de articular la protesta del pueblo, se vive hablando de ligarte a la protesta del pueblo, pues una manera clara, contundente, precisa, sin tapujos, de ligarte de manera directa a la lucha popular, de organizar la lucha, de darle a eso una coherencia de carácter político, porque al fin de cuentas, más allá de la reivindicación que puede exigir válida, legítima, una enfermera, el punto final de todo esto es que el modelo tenemos que cambiarlo. Estas eran las declaraciones vertidas por Andrés Velázquez, dirigente político de la causa R y uno de los factores fundamentales de la alianza, de la plataforma opositora que se da en torno al llamado G4, el grupo de partidos integrado por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia. Dice algunas cosas muy importantes, Andrés. Dice, bueno, toda esta situación de conflictividad social está avanzando. Él dice dos cosas muy graves. Dice, la dirigencia política se hace la loca. Dice, la dirigencia política está achantada.
Eso es, repito, dos afirmaciones muy importantes de alguien que forma parte de esa dirigencia política. Entonces, hemos querido conversar con alguien que, aunque no forma parte de la dirigencia política, sí formó parte del grupo de activismo social dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Luego estuvo participando del Frente de Defensa de la Constitución en meses anteriores, y en la actualidad está, bueno, como muchos de nosotros, volcado hacia su actividad social. Él es el fundador de la Alianza de Trabajadores y Microempresarios, trabajadores por cuenta propia de microempresarios, y también es uno de los defensores del patrimonio familiar frente a esta arremetida de robo y estatizaciones. Me refiero al dirigente social Alfredo Padilla. Alfredo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ante este conjunto de afirmaciones hechas por Andrés Velázquez, ¿qué opinas tú? Es decir, pareciera obvia la necesidad de una articulación entre la dirigencia política y la protesta social. ¿Qué hay que hacer para que se dé esa articulación, para que sea provechosa, para que esa articulación fortalezca la protesta en lugar de dividirla, para que esa articulación potencie la protesta en lugar de ponerle parchos políticos o banderas partidistas a la misma? Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, y el tema es apasionante, ¿no? Sin duda alguna. Fíjate que Andrés dice, a mi amigo Andrés Velázquez avisado, ¿no? Andrés dice, al final, este es un problema político. Es decir, el final es el final no es el comienzo. Lo que está ocurriendo en este momento es acumulación de fuerza, y es muy interesante ver, por ejemplo, que en el caso de la salud estamos presenciando una coincidencia en la acción social por un padecimiento común, padecimiento de los enfermos, de sus familiares, de los médicos, de los enfermeros, de los asistentes, de los obreros de hospitales, etcétera. Entonces, la unidad en la acción social en el sector salud permite mostrar el vigor de esa protesta. Motivos en los otros sectores sociales sobran, pero no está ocurriendo lo mismo. Hay aproximaciones muy fuertes en el tema del transporte o los usuarios. Ahí hay una cosa conflictiva, difícil de explicarle a la gente, pero necesario de hacerlo. Existen otros sectores sociales como la educación, que son muchísima gente que no solamente están protestando por temas relacionados con las reivindicaciones, es por la ideologización de la educación, por la manipulación de la enseñanza. De manera que cuando hablamos al final es un problema político, tenemos que admitir que el inicio es lo que está ocurriendo, de modo que no podemos equivocarnos en los tiempos, por una parte. Eso lo digo de manera pues muy modesta, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay una tarea principal de los dirigentes políticos. Andrés tiene origen sindical, su último rol fue candidato a un cargo político para la gobernación y forma parte de la dirigencia política de oposición. De manera que la principal ocupación de los dirigentes políticos es moldear su esquema de trabajo, es reconstruir su manera de actuar, y eso no está ocurriendo. Esa ausencia no es un acto voluntario, es que no se han puesto de acuerdo en cómo operar, y él forma parte de esa instancia necesariamente importante. De modo que yo creo que, entre otras cosas, no hay que ponerle nombre a las acciones que se pretenden hacer, porque cuando, por ejemplo, lo digo yo sin ánimo de maltratar a nadie, el revocatorio de Capriles se convirtió en el revocatorio de Capriles, ¿no? La renuncia de María Corina, el paro de Andrés Velázquez. Yo no quiero que eso sea así, porque si eso es así, el sectarismo político, las rivalidades interfieren. Y por último, en esta parte que te quiero comentar, hay que consultar con los interesados. La sociedad civil organizada tiene sindicatos. Los paros tienen muchísimo que ver con la opinión de los sindicatos. Y una de las necesidades es que haya la unidad de acción sindical debatiendo estos temas. De modo pues que la intención buena, la justificación plena de que merecemos organizar una protesta contundente, no debe llevarnos a cometer errores de gestos urgentes que puedan sencillamente desvanecer
la necesidad de una acción efectiva. Eso es lo que quisiera en términos generales comentar. Alfredo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 29 de junio. Era Alfredo Padilla, luchador social, fue dirigente político, es una persona que ha estado asesorando, asistiendo, apoyando todo lo que la oposición venezolana ha venido intentando hacer en los últimos años. Esa es su opinión sobre este tema del paro planteado por Andrés Velázquez. Yo debo informarle a mi audiencia dos cosas. En primer lugar, no tenemos al aire en vivo a Andrés Velázquez porque en este momento él se encuentra en una gira en el estado Lara. Ayer nos comunicamos hasta altas horas de la noche, tiene una agenda muy complicada y por eso no lo tenemos en vivo acá, lo tendremos seguramente el próximo lunes. Por eso no tenemos en vivo a Andrés Velázquez. Debo informarles también que invité para que dieran su opinión sobre este tema a dirigentes de las organizaciones políticas vinculadas con la alianza donde está la Causa R, donde está Andrés Velázquez. Concretamente, invité a un dirigente destacado del Partido Primero Justicia, el diputado Jorge Millán, quien se comprometió a atender nuestra llamada telefónica en esta madrugada y algún problema de comunicación impidió que levantara el teléfono. Pero en todo caso es importante esto que nos está diciendo Alfredo Padilla, ¿no? A propósito de esta iniciativa, dice, es lógica la preocupación, es justa la motivación, hay que hacer las cosas bien para que sea un nuevo proceso de lucha y no una nueva frustración. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La primera plana del diario El Universal en la mañana de hoy tiene el siguiente gran titular de apertura. Oposición plantea al gobierno límite de acción de la Asamblea Nacional Constituyente. La plataforma política Concertación para el Cambio hace varios llamados de atención al Poder Ejecutivo. Esto en efecto ocurrió el día de ayer en una rueda de prensa convocada por esta plataforma opositora. Esta plataforma política de la que forman parte una gran cantidad de los factores que apoyaron la candidatura de Henry Falcón. Henry Falcón no estuvo presente en esta rueda porque está de viaje, está en España o viajando hacia España, pero ciertamente el vocero de esta plataforma ayer en esta rueda de prensa fue el ex rector de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Luis Fuenmayor Toro, y lo tenemos en línea en este momento. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, regálanos una suerte de resumen apretado de los planteamientos hechos en esta rueda de prensa en el día de ayer. Te escuchamos. Muy buenos días y muchísimas gracias, Chuo, por permitirme los micrófonos de la emisora y de tu escuchado programa para conversar con la gente en relación con la situación política actual, las demandas actuales. Pero ayer vimos, digamos, el inicio, diría yo, de lo que va a ser nuestro programa de actividades políticos con la gente en los próximos tiempos. Bueno, quizás el inicio que se llama de lo que ahora se conoce como la hoja de ruta, pues el inicio de la hoja de ruta. Por supuesto, las medidas iniciales de la hoja de ruta tuvieron que ver con lo que es la emergencia existente en el país. Este es un país con una grave crisis que no voy sobre lo cual no voy a insistir porque golpea a todos los venezolanos. Es tan evidente que no hace falta leer la prensa para enterarse de
que estamos en crisis, pues hay que ir al mercado, caminar por las calles, ver las cosas, pues uno darse cuenta de la situación grave de colapso, incluso en algunas áreas en que nos encontramos. Este inicio con estas medidas que estamos proponiendo, por supuesto que no olvida en absoluto ni deja de lado lo que son los problemas ya estructurales del país, que a lo mejor son hasta más importantes que la crisis, pero lo que vive la gente es la crisis y hay que prestarle atención. No estamos olvidando el problema petrolero, que somos un país vendedor de materia prima de combustible fósil, no estamos olvidando la situación crítica de PDVSA, no estamos olvidando los problemas ecológicos existentes en el país, el desastre del arco minero, no estamos olvidando la corrupción, ni estamos olvidando que segmentos de nuestro territorio están en manos en estos momentos de grupos irregulares, algunos nacionales, otros colombianos, pero no nos estamos olvidando de nada de eso. Y sobre esas cosas vamos a seguir conversando con la gente en las semanas sucesivas y de aquí en adelante. Ahora, desde el punto de vista de lo que presentamos, nosotros presentamos 5 puntos concretos a la nación venezolana como soluciones a la problemática existente y al gobierno venezolano como exigencia que le hacemos, porque es el gobierno quien tiene que asumir ese tipo de actitudes, con ayuda de los nacionales, con ayuda de los venezolanos, si así lo desea, ¿verdad? Pero es el gobierno en definitiva el responsable y quien tiene que asumirlo. Una primera cuestión se refiere a las libertades ciudadanas, a las libertades políticas. Nosotros pensamos que el problema no es solo excarcelar a los presos políticos, que es lo que ha venido haciendo el gobierno, lo cual de paso nos parece que está bien. El gobierno tiene que seguir y profundizar esa política de excarcelaciones, llevar esa política a la liberación de los presos políticos, de tal manera que no queden con medidas restrictivas de su libertad, ni con medidas restrictivas de su libertad de expresión, pues. Y además extenderla a todos los presos políticos, a los militares también, porque hasta ahora, con muy pocas excepciones, no ha sido extendida. Ahora, el problema es que el régimen no debería tener presos políticos, Venezuela no debería tener presos políticos, y eso se logra muy simple, si se respeta la Constitución y las leyes de la República, pues, y no se confunde la protesta ciudadana, la protesta civil, la protesta política incluso, no se confunde con conspiraciones, no se confunde con golpes de Estado, no se confunde con traición a la patria, ¿eh? Aquí sale la gente a protestar, los muchachos de las universidades, los estudiantes, los trabajadores jóvenes a protestar, y de repente se produce un choque con las fuerzas del orden público, casi siempre provocado por la actitud de las fuerzas del orden público, y esos choques pueden llegar a situaciones un tanto violentas, como puede ser el enfrentamiento con piedras, como puede ser el enfrentamiento con bombas molotov. Ahora, por más vehemente que el enfrentamiento sea, el gobierno no puede calificar a esa protesta como traición a la patria, calificar a esa protesta como desestabilizadora o como golpista, por ejemplo, que es lo que hace, y someter a esos muchachos, por ejemplo, a los tribunales militares, que es una cuestión totalmente ilegal e inconstitucional. Pues, si va a acusar de algo a la gente, bueno, acúselo de lo que realmente ocurrió. Hubo vandalismo, hubo destrucción de propiedad pública, no se atendió a la autoridad. Bueno, esas serían las acusaciones que existen además en nuestro Código Penal que deberían hacerse, ¿no? Y en todo caso, cualquier acusación que se haga tiene que tener al debido proceso por delante. Usted tiene que presentar a esas personas en las primeras 48 horas. El abogado tiene que estar al lado de ellos. No puede esconderlos de sus familiares, no puede confinarlos, no puede maltratarlos en absoluto. Es decir, el debido proceso tiene que ser respetado. Entonces nosotros estamos exigiendo al gobierno nacional que respete el debido proceso, que respete la Constitución y que respete los derechos políticos, los derechos ciudadanos, los derechos humanos que están en nuestra Constitución y además en todas las normas internacionales existentes en cualquier país contemporáneo en este momento. Ese es, digamos, el centro de nuestra primera petición, que tiene que ver, por supuesto, con los presos políticos, y pedimos que se expanda a todos los presos políticos, a todos, absolutamente todos, que haya libertad plena, y que incluya, por supuesto, a los militares también.
El segundo punto de la cuestión tiene que ver con la grave crisis económica que tenemos. No voy a ahondar sobre ello, es evidente. Allí hay que garantizar la lucha contra la hiperinflación. Mientras la lucha contra la hiperinflación no se haga, o sea, se le siga echando gasolina, se le siga echando combustible para que siga la hiperinflación adelante, pues es muy poco lo que se puede hacer en Venezuela, porque eso ha acabado con el poder adquisitivo de los venezolanos. Los salarios no sirven absolutamente para casi nada, y casi todos los venezolanos han tenido que recurrir a lo que comúnmente se llama por ahí el rebusque, para poder tratar de subsistir. Y eso, por supuesto, ha llevado a que existan unas cifras de miseria muy elevadas. Tenemos una miseria crítica en cerca del 60% y tenemos una miseria general en alrededor del 80 o más por ciento. Entonces, tiene que haber un pacto para enfrentar la hiperinflación. Y ese pacto tiene que incluir a la mayor parte de todas las fuerzas vivas del país. Tiene que incluir a los trabajadores, a los empresarios, tiene que incluir a los profesionales, a las universidades, tiene que incluir a los economistas que saben de la materia. Y le decimos al gobierno, bueno, nombre una comisión que es muy pluralmente constituida, de haya gente capaz y que esté pensando en el país. Porque el problema no se trata de ayudar al gobierno a resolver los problemas que el gobierno no puede resolver, no. Se trata de reducir el sufrimiento de los venezolanos. Nosotros no podemos dejar que los venezolanos sigan sufriendo, sigan pasando hambre, sigan teniendo enfermedades y cosas por el estilo. Por eso es que estamos presentando esta exigencia al gobierno nacional. Dentro de la exigencia de la crisis están dos elementos fundamentales de la crisis, dos expresiones fundamentales de la crisis, que son la expresión de salud, en salud de la crisis, y la expresión de la crisis en el sistema de transporte. La expresión en salud es evidente. Aquí hay la misma OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, que acaba de tener uno de sus funcionarios en el país, redactó un informe que a alguna gente le parece muy escueto y a lo mejor no lo satisface, pero que técnicamente es un informe que cuando uno lo lee se da cuenta que desenmascara totalmente la acción gubernamental. Los organismos internacionales no pueden participar en la diatriba interna, ¿no? Ni pueden tener los informes cargados de perjuicios, pero tienen que ser muy objetivos en relación con las cifras que tienen, las cifras que manejan. Y bueno, ese informe ha dicho claramente, por ejemplo, que aquí una serie de enfermedades que en el pasado estuvieron controladas o incluso muchas de ellas erradicadas han regresado, y no es que han regresado en 1, 2, 3 casos, una cuestión casual, no, en absoluto, han regresado en una proporción enorme, en algunos casos con unos crecimientos en un año, desde 2017 hasta ahora, o del 2014 hasta ahora, de más del 200%. Además, señala cómo la infraestructura hospitalaria necesita pues que se le preste atención. Bueno, en ese caso también estamos nosotros señalando la necesidad de que el gobierno actúe. Nos atrevemos incluso a decir que una comisión de alto nivel sanitaria, por la emergencia sanitaria, pudiera ser algo importante siempre y cuando el gobierno atienda las opiniones de esa comisión. No hablo de una comisión asesora, hablo de una comisión que ayude al ministro a saber. No conocemos a este ministro, yo no sé quién es el ministro, no conozco su experiencia, no conozco su formación, su capacidad, en absoluto. Pero estamos dispuestos a pedirle al ministro una entrevista para exigirle que tiene que ocuparse y cómo hacerlo. Si es que el equipo de sanidad no sabe cómo hacerlo, como de hecho ha ocurrido con el resto de los ministros. Luis, yo te agradezco profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era el ex rector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor Toro, quien actuó ayer como vocero de la plataforma política Concertación para el Cambio, que es la agrupación de casi todos los partidos e individualidades que apoyaron la candidatura de Henry Falcón. Nos está explicando cuáles son los 5 puntos de su hoja de ruta inicial
para comenzar pues el accionar político frente a la situación que vive el país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ya puedes ir a Los Roques desde Por la Mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y estábamos explorando lo que son las posiciones de los actores políticos. Ustedes pudieron escuchar, no me corresponde a mí hacer juicio. Ustedes, cada uno de ustedes habrá escuchado y entonces podrá tener su propia opinión. Un sector de la oposición plantea que hay que articular, organizar un paro para enfrentar al gobierno, y más bien señala que otros factores de la oposición se hacen los locos frente a esa propuesta y están achantados, para utilizar dos expresiones, dos frases que usó Andrés Velázquez para describir pues esa conducta del sector opositor frente a este asunto. Después escuchamos al rector Luis Fuenmayor Toro, vocero de la plataforma denominada Concertación para el Cambio, diciendo cuáles son sus 5 puntos que plantean como hoja de ruta, y ellos, en lugar de este planteamiento de confrontación, ellos dicen: hay que hablar con el gobierno para exigirle rectificaciones, pero hay que hablar con el gobierno. Mientras que los actores políticos se debaten en esas opciones, bueno, la gente está luchando, la gente está peleando, y gracias a Dios lo está haciendo con tan buen tino que esa pelea está creciendo y fortaleciéndose. Me refiero concretamente a la pelea en el sector salud. Ustedes recordarán, el viernes pasado estuvimos acá conversando con Ana Rosario Contreras, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, y Ana Rosario nos decía con mucha humildad, con mucha sencillez: bueno, esta protesta la estamos convocando de esta y de esta y de esta manera, y bueno, las cosas que estamos diciendo prácticamente ya están ocurriendo, es decir, el paro de enfermeras ya se está produciendo desde hace tiempo, porque las enfermeras no tienen con qué llegar, no tienen con qué pagar pasaje para llegar a sus centros de trabajo, y si logran llegar no tienen insumos con qué trabajar, así que hay un paro técnico determinado, inducido por el gobierno mismo. Y si esto llega a mayores, llega la renuncia masiva, bueno, esa renuncia ya se está produciendo, porque producto de la situación económica son muchas las enfermeras que están emigrando a otras profesiones o a otros países. Bueno, eso nos lo decía el viernes pasado Ana Rosario Contreras. Arrancó el lunes, tal como ella dijo, el paro de enfermeras, y ayer, en los alrededores de la maternidad Concepción Palacios, donde no se había podido realizar el paro por la presión de los colectivos criminales, bueno, no solamente se dio el paro, sino que se unieron los bioanalistas, los farmacéuticos, los médicos, los trabajadores, es decir, una protesta que más bien se fortalece. Pero escuchemos este balance en la voz de su protagonista. Tenemos en línea nuevamente a Ana Rosario Contreras, a una semana de haber escuchado su planteamiento. Ana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cuál es la perspectiva actual y futura de este exitoso movimiento de lucha? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Chugo. Buenos días a tu audiencia. Efectivamente, tal como lo anunciamos el día jueves 20 de junio a través de los medios de comunicación, lo ratificamos en este medio el día viernes 21, a partir de los lunes 25 de junio se inició la convocatoria a paro que hicimos desde el Colegio de Enfermería del Distrito Capital. En principio, y quiero decirlo con toda humildad, lo hicimos la convocatoria a nivel de Caracas. Sin embargo,
como lo he dicho en reiteradas oportunidades, el hambre no es exclusiva y excluyente de las enfermeras y enfermeros de Caracas, sino de todo el sector salud y de todo el país. Ese día, lunes 25, se incorporaron 17 centros asistenciales del Distrito Capital y se incorporaron a su vez 17 estados del país, los profesionales de la enfermería. Nos mancomunamos esfuerzos para decirle al señor presidente de la República, al señor ministro de Salud, que las enfermeras y las enfermeras no estaban muriendo de hambre. Pero el proceso fue creciendo. Ya para el día para el día martes 26, ya teníamos 20 establecimientos de salud incorporados y se habían incorporado 21 estados del país. Al final de hoy, puedo decir con mucha humildad que se están sumando a este movimiento, a esta protesta que iniciamos el personal de enfermería, todos los sectores. Se está sumando los bioanalistas, los farmacéuticos, los administrativos, los obreros, los médicos, porque esto es una situación que el clamor no va más allá por una posición político-partidista. Esto es una lucha social. Esto implica de que las enfermeras y los enfermeros el día 15 de junio cobramos 600,000 bolívares y nos preguntamos qué estamos haciendo, y que puedo decir que hoy, final de mes, cuando se pagan las compensaciones, la antigüedad, la profesionalización, el cestatique que nos pagan, una enfermera cobró 2.755.000 bolívares, 2.755.000 bolívares, sumando cestatique más lo que nos pagan del básico con las compensaciones. Seguimos en esta situación y decimos, ¿qué pasa? Seguimos, y esto es así como más fuego, más gasolina para el fuego. Hoy vamos a realizar una asamblea en el Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, donde vamos a decidir qué vamos a hacer. Y tengo que reconocer también, pues el gobierno, de manera muy discreta, para el día martes, anunció a través de la vocería del señor Elías Agua que se estaban revisando las tablas salariales de Corpolet, los profesores universitarios y el personal salud. Hasta este momento solamente hemos tenido conocimiento de que se están dando reuniones con un sector de médicos integrales que también pues decidieron salir a la calle por sueldo, por insumos, y estamos a la espera. Nosotros hoy vamos a revisar esta situación y queremos ratificarle pues al pueblo venezolano. Los hospitales están en paro técnico desde hace mucho tiempo y no hay insumo. Tenemos unas cifras casi de un 90% de desabastecimiento de medicamentos, de insumos en nuestros hospitales, pero más allá también tenemos la renuncia masiva que se han dado, la renuncia no masiva, paulatina, que se ha venido dando en esta semana que hemos tenido que estar monitoreando todos los hospitales. Nos hemos percatado que ya las gerentes de enfermería están estresados, porque me dicen, ¿qué voy a hacer si me están renunciando todos los días 2 y 3 enfermeras? Y esto implica de que también tenemos este otro factor de que los trabajadores de la salud nos estamos viendo poco a poco y nos estamos viendo por estas quincenas que estamos percibiendo. Hoy nosotros le habíamos dicho al país que del gobierno no va a depender nuestras peticiones. Hoy podíamos decidir renuncia masiva a nuestros puestos de trabajo. Vamos a considerarlo dentro de la asamblea y por supuesto será la asamblea quien va a decidir las acciones a seguir en el día de hoy. Pero lo que sí es cierto es que seguimos en una extrema pobreza crítica. Nosotros seguimos haciéndole un llamado al señor presidente de la República porque la situación grave de profesional de enfermería está creciendo, cada día es más complejo. Hoy con compensaciones, con antigüedad, con todas las primas, el sistema de primas que nos pagan, nosotros no alcanzamos sino a 2.755.000 y yo quisiera decirle al país, yo quisiera decirle a los que nos escuchan, ¿qué hacemos con esta cantidad? Cuando nos estamos enfrentando a una cesta básica que va mucho más allá de casi los 300 millones de bolívares. Ratificamos que nuestra solicitud, muchos nos han dicho de que nos han ofendido algunos, pero sin embargo el 80% de la población pues ha estado muy contenta con esta situación que estamos confrontando. Los trabajadores de la salud, que tengo que ratificar, nos estamos sumando. Hoy no es un problema de enfermería, hoy se está diciendo que el sector salud se está sumando a esta protesta porque esta protesta no tiene otra connotación sino hambre en las bases. Estamos cansados de que nuestros hijos pasen hambre y por supuesto nosotras vamos a seguir al frente de esta lucha, no tenemos miedo
hemos tenido durante esto, y tengo que decírtelo, Chugo, intentones del gobierno, en el caso del Hospital Universitario de Caracas, en el caso del Hospital de Niños, donde le han regalado una caja de comida, una cajita clara a las enfermeras. Pensaban, Chugo, que nosotros estábamos protestando por una cajita de comida. Yo quiero decirle a que tuvo la idea de enviar esta cajita, que le agradecemos el gesto. Le agradecemos el gesto de colaborar con nosotros, porque ya que en mi casa no había comida, una cajita, pues un paliativo mínimo, y eso nos permite reanudar fuerzas para continuar, porque la exigencia que estamos haciendo es un salario que nos permita adquirir a nosotros donde querramos, como querramos y lo que querramos, y no una cajita que alguien ha seleccionado mi comida. Nosotros no estamos mendigando una caja, nosotros simplemente estamos exigiéndole al gobierno que se cumpla con la Constitución y que se nos garantice un derecho digno, de acuerdo a aquello que se dice que la Constitución del año 1999 le dio la connotación al trabajo como un hecho social, y como hecho social tenía que permitirle al trabajador ese retorno de que pudiéramos tener una satisfacción a través de un sueldo digno. Y decirle y recordarle al presidente que el artículo 91 de la Constitución le obliga a garantizar un salario mínimo, tomando como referencia el costo actual de la cesta básica. Y de no poder hacerlo, porque sabemos que el país está en este momento, como se dice en criollo, quebrado desde el punto de vista económico, entonces que tome las consideraciones que él tuvo para acordar la escala salarial que se le está dando a miembros de las Fuerzas Armadas, porque si la seguridad es importante, lo tengo que decir, es un derecho constitucional, la salud es un derecho constitucional, y quienes ejecutamos ese derecho, quienes hacemos tangible ese derecho, somos los profesionales de enfermería, los profesionales de la salud, toda la comunidad hospitalaria, y hoy lamentablemente ese sector está enfermo, y está enfermo porque no tenemos comida, no tenemos cómo ir a trabajar, no tenemos cómo lavar nuestros uniformes, y nosotros queremos seguir cumpliendo ese objetivo, queremos seguir cumpliendo con nuestra vocación, pero quiero que el pueblo nos entienda, también tenemos hijos que mantener, padres que mantener, y lamentablemente pues esta situación, y hoy cuando cobramos estas quincenas de 2.755.000, hoy estamos obligados moralmente a continuar con lo que iniciamos el 25 de junio, hasta tanto el gobierno entienda que más allá de cualquier posición política o partidista, está un pueblo exigiéndole a este gobernante o a los que puedan estar asumiendo los estamentos de poder en el país, que debe estar en una conexión con la grave situación que tiene el pueblo, y tienen que buscar una solución de manera inmediata. No queremos mesas de diálogo, no queremos protagonismo, no somos divas, simplemente somos los portavoces de un pueblo que se llama salud, que en este momento le está clamando al presidente de la República que asuma su responsabilidad. Ana, caramba, no tengo palabras para agradecerte el valor de la información que nos estás dando. Era Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de la Región Capital, y hoy por hoy eje de este vasto movimiento de protesta que ya ha incorporado a otros gremios del sector salud y que se ha extendido por todo el país. Ustedes escucharon a Ana, ¿verdad? Ustedes escucharon también a algunos actores del sector político. ¿Cómo quisiera yo, vale, que hubiera dirigentes políticos que hablaran con la claridad, con la transparencia, con la contundencia de Ana Rosario Contreras? Y sobre todo, que sus palabras, porque no se trata aquí de quién es más pico de oro que otro, que sus palabras estén respaldadas, como en el caso de Ana Rosario Contreras, con sus hechos, con su testimonio de vida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Son las 6:18. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Provea y Redes Ayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Ilde Fox y Onyx.
Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión con el tiempo suficiente para compartir con ustedes las siguientes reflexiones. En primer lugar, a propósito de todo este tema que hemos conversado en estos primeros 3 segmentos del programa. Paro. Por supuesto que es lógico, por supuesto que es justo, por supuesto que es necesario que se articule a esta protesta social intensa como la que están protagonizando hoy las enfermeras, pero que en el pasado reciente también fue ejercida por trabajadores de Corpoelec, por trabajadores de Hidrocapital, por los usuarios del servicio de transporte, por tantos y tantos sectores sociales que han salido a protestar en este país. Por la gente con hambre, ¿vale? Por la gente con hambre que ha estado haciendo protestas espontáneas en toda Venezuela ante el alza exorbitante de los precios, ante la inflación, la hiperinflación inducida, como dice Maduro, sí, inducida por las políticas suicidas del gobierno nacional en materia económica, en materia monetaria. Aquí hay una realidad que es inocultable y también es inocultable que mientras eso está ocurriendo en el planeta Tierra, en la Venezuela real, usted se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo los dirigentes políticos? Entonces, bueno, resulta que hay unos que están discutiendo quién tiene más razón que el otro. Hoy la oposición venezolana está fracturada en 3 plataformas. La que alguna vez fue la MUD y que hoy pretende seguirse llamando tal. Lo digo así porque es que la MUD era un conjunto opositor donde estaban María Corina y Ledesma. Estaba Henry Ramos, Capriles, Rosales y la gente de Voluntad Popular. Estaba Falcón y los partidos y grupos que hoy lo apoyan. Todo eso estaba en ese conjunto llamado Mesa de la Unidad Democrática. Hoy no es así. Hoy lo que se llama MUD es un sector bastante disminuido. Sigue siendo, digamos, el sector de referencia en la oposición venezolana, pero está bastante disminuido. Y está también la plataforma Concertación para el Cambio. Señores, pónganse de acuerdo, por el amor de Dios. Pónganse de acuerdo, porque yo puedo estar o no de acuerdo con un paro, pero antes de hacer el paro hay que ponerse de acuerdo en una gran cantidad de cosas. Hay que ponerse de acuerdo en una gran cantidad de supuestos detalles, pero son los detalles que marcan el que haya o no victoria. ¿Ve? Porque los paros no se convocan, no se anuncian, se construyen, caballero. ¿Entiende? Esa es la diferencia que hay abismal cuando uno escucha a un dirigente partidista y cuando uno escucha a Ana Rosario Contreras. Bueno, es que la gente del sector de las enfermeras hizo lo que tenía que hacer y están, por supuesto, cosechando todo lo que es el trabajo de organización que tienen años haciendo. Entonces, antes de hacer el paro, hay que hacer una gran cantidad de cosas para garantizar que ese paro sea exitoso. Pero hay incluso un detalle tan importante como ese. Hay que estar de acuerdo en qué es lo que va a ocurrir después del paro. ¿Entiendes? Imagínate tú que se hace el fulano paro y que el paro es exitoso, porque el paro tiene como objetivo cercar al gobierno y promover que haya aquí una salida política a todo esto. Imagínate tú que se produce un paro tan importante, ¿no? Tan masivo, que el gobierno no tiene otro camino sino que renunciar y convocar elecciones libres. Pon tú, imagínate eso. Bueno, entonces tú le vas a decir a la oposición, bueno, ¿y ahora qué? Ok, tuviste éxito con el paro, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la estrategia de poder?
¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo vas a llegar al gobierno? ¿Cómo te vas a mantener allí? Ah, no hay respuesta. Bueno, nos puede pasar lo mismo que en el 2015, hermano. Tener éxito en tu lucha y ser víctima de tu propio éxito. Ganaste, cómo no, pero no decidiste qué es lo que ibas a hacer. Y después, entonces, esto se transforma nuevamente en un tema de competencia de egos. No, porque es que yo soy más bonito. No, porque yo hablo más elegante. No, porque yo soy el más carismático. Y entonces empiecen a caerse a mordiscos los egos en la oposición y ese triunfo del paro se vuelva sal y agua, como se volvió sal y agua el triunfo en las parlamentarias del 2015. Repito, pónganse de acuerdo. Aquí el tema no es si va a haber paro, huelga o ponle el nombre que te dé la gana. Aquí el problema es que tiene que haber por lo menos una mínima unidad, una mínima capacidad de diálogo interno en la oposición para definir cómo articular la estrategia de lucha y qué es lo que va a ocurrir una vez que esa estrategia de lucha triunfe. Porque si no, vamos a seguir hablando pistolada. Y mientras tanto, el hambre comiéndose a la gente. Y mientras tanto, los gremios luchando solos. Eso hay que corregirlo. Y lo digo en el mejor de los ánimos. En Venezuela, una amplia mayoría está contra este desastre. Y lo está demostrando en las luchas concretas. Es muy importante, entonces, que quienes se llaman a sí mismos líderes, dirigentes, estén a la altura de esos títulos, de esos apelativos. Se pongan de acuerdo con todas sus diferencias. Es legítimo tener diferencias. Y repito, ya están definidas claramente 3 plataformas en la oposición venezolana. Bueno, señores, repito, es indispensable una mínima capacidad de diálogo interno para que esas 3 plataformas acuerden una hoja de ruta común para llegar al poder y un diseño para, una vez en el poder, mantenerse en él y saber aplicar un proyecto de reconstrucción nacional. Sin eso, bueno, van a seguir como el año 16, como el año 17 y como lo que va del año 18, de tumbo en tumbo, con muchísimo apoyo internacional, con muchísima rebeldía interna, pero sin perspectiva de triunfo. Entonces, repito, un llamado solidario, un llamado respetuoso, un llamado desde el afecto, desde el cariño, pero también desde la urgencia del país por salir de esto. Hay que distinguir 2 conceptos, el concepto culpa y el concepto responsabilidad. Todo esto que está ocurriendo en Venezuela es culpa del gobierno, de eso no cabe la menor duda. Es culpa del gobierno, pero es responsabilidad de la dirigencia opositora no haber articulado aún una alternativa que sea creíble. Eso es responsabilidad de la dirigencia opositora. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.